Hablar de la historia de la ingeniería, nos podríamos remontar hasta los primeros hombres que habitaron dentro de la Tierra. Pero pues también sería irnos muy lejos a todo ello. Para esto, hablando desde el ser humano, del hombre, cuando empieza el conocimiento científico y hablando de la terminología ingenieril dentro de los siglos 5 y 16, que era la Edad Media. ¿Esto a qué fue generando? Bueno, pues fue generando de que muchas personas empezaban a trabajar sobre ciertos elementos, la construcción de ciertas características que éstas le empezaban a dar un flujo y fluido de las cosas, de cómo se tenía que hacer, escribiéndolas, siguiendo ciertos patrones o ciertos elementos, y esto nos llevaba siempre a poder reproducir algo distinto, algo diferente, y que con la ayuda ya también de nuestra escritura, pues nosotros podríamos decir que con ello empezaba a florecer lo que hoy le llamamos la ingeniería, ¿sí? Que tiene que ver con un desarrollo tecnológico, pero que empezó desde hace miles de años. Para ello vamos a hacer una pequeña remembranza de lo que es la ingeniería en su historia, partiendo un poquito de la Edad Media entre los siglos 5 y 16. En la Edad Media se denominaba directamente a algo generado, un aparato como un ingenium, ¿sí? Que era máquinas para utilizar para ataque de ciudades sitiadas. El ingenium previamente pues era algo como poder, poder automatizar un proceso. Sí, o sea, no lo veamos desde el punto de vista maléfico o malévolo en el aspecto de decir, es que la ingeniería parte o surge de algo malo, ¿sí? Bueno, son ciertas necesidades que se va teniendo el ser humano a lo largo del tiempo. Muchos años después, ese mismo aparato denominado Ingenium le cambiaron el nombre a ser como Ingenator, ¿no? Esto, Ingenator directamente, pues si nosotros lo venimos traduciendo en la época de los ochentas, cuando surge también una serie de películas denominadas Terminators, que eran justamente robots o equipos, sistemas, procesos que se realizaban para erradicar pues al mismo ser humano, ¿no? Entonces, imaginémonos nosotros que eso no, o sea, ese origen directamente fue para muchos de nosotros la palabra ingenium, o de dónde provenía esta palabra de ingeniero como tal, ¿no? De generar algo distinto, algo diferente, que cubría una necesidad que se tenía en ese instante, y fue para empezar a manejar los procesos, o sea, cómo el ser humano o cómo la humanidad empezaba tal vez vamos a llamarle descansar, a no hacer cosas tan repetitivas, pero que sí podía ayudarle directamente para un desarrollo de cualquier cosa. Eh, bueno, pues la palabra ingeniero proviene del latín generare, que significa crear. Entonces, si ya empezamos a jugar con esta palabra de crear, ¿sí? Pues provienen ya de ahí de las palabras de ingenio e ingenioso. ¿Por qué? Porque realmente una persona era lo que creaba o diseñaba, pero estamos remontándonos que en aquel tiempo generaba máquinas de guerra, o sea, cosas que, que pudiesen ser ideales para poder tal vez no poner tanto en entredichos sus vidas, y así poder generar una adecuación totalmente distinta.
las primeras máquinas, esas como los Ariete, catapultas, las torres de asalto, etcétera, les denominaban el ingeniator o el ingeniero, porque era justamente para eso, para que se las ingeniaban para poder derrocar al contrario, sí, porque estamos hablando que fueron generadas para como máquinas de guerra, pero bueno, eso fue, vamos a llamarle que en esos requería de ciertas características o ciertos elementos como tal. Pues por eso fueron de los primeros o de los principales que empezó a surgir dentro de las especialidades como la ingeniería militar, ¿no? Entonces, de los primeros, justamente ingenieros, creadores de algo, empezó a surgir el denominado ingeniero militar, que era el que se dedicaba justamente a la construcción de armamentos, de dispositivos que pudiesen causar daño a las personas o dañar a algún elemento o algún factor. Y el ingeniero civil, este ingeniero civil, pues bueno, era el como el constructor, era el que estaba encargado justamente de todo lo dañado por las máquinas bélicas generadas por los ingenieros militares, pues bueno, aquí ya era para reconstruir o construir cosas que se pudiesen tener. Por eso nos indica que el ingeniero civil fue el primero que se dedicó al desarrollo y construcción de sistemas de defensa para las ciudades. ¿Por qué? Porque ya se encargaban justamente de poder minimizar los daños que se pudiese causar cualquier arma que se tuviera. El ingeniero civil también tenía una tarea muy esencial que tenía que estar viendo siempre a la sociedad, a la ciudad como tal, y que se dedicaba justamente al diseño de los puentes, edificios, los caminos, el agua potable, el drenaje y todos los sistemas de comunicación que se pudiesen manejar en aquel tiempo. Entonces, partiendo de todos esos procesos, ya nosotros teníamos los primeros como especialidad que se pudiesen tener. En la Edad Media también los ingenieros buscaban reforzar y suplir toda la capacidad productiva que se pudiese tener el ser humano. ¿Por qué se dice suplir la capacidad productiva del ser humano? ¿Por qué? Porque era justamente para ahorrarnos tiempo, esfuerzo, para tal vez ahorrarnos, pues ya irlo pensando, ¿no? O sea, el menor número de personas para hacer alguna actividad, ya era eso ideado y pensado que en la que nosotros teníamos que ahorrar muchos pasos, ¿no? En la actualidad, pues se dice que pues lo que se busca es mejorar procesos, disminuyendo tal vez por ahí ciertos números de pasos que se pudiesen tener, pero todo esto fue lo que se empezó a desarrollar, ¿sí? Y dentro de esos primeros desarrollos, pues bueno, los primeros trabajos que se tenían, las primeras máquinas fue cuando se generó también el molino de viento, y los molinos de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque eran procesos para empezar a llevar agua hacia otro lugar, para empezar a determinar ciertos factores que podían, estar mejorándonos en otros procesos o en otras áreas. Entonces, ya poco a poco empezaban a reforzar lo que nosotros denominábamos directamente el mejoramiento en el trabajo, como por ejemplo, cuando empezamos a analizar los hechos importantes de en esos años. Por ejemplo, surge mediante Gutenberg el primer libro impreso gracias a la imprenta en 1455. O por ejemplo, con ellos se empezaron a crear alrededor de 1500 libros en topografía, hidráulica, química, minería, metalurgia. Todo esto ya empezó a basarnos en muchas ocasiones ya dentro del área de la metodología. ¿Por qué? Porque era repetir procesos o era repetir situaciones
similares a cómo se está llevando. Recordemos de que un proceso de mejoramiento es hacer todos los procesos que se llevan de manera cotidiana pero mejorándolo. Leonardo da Vinci también hace sus atribuciones entre 1452 y 1519, recordando de que Leonardo da Vinci también es un ingenioso ingeniero, vamos a llamarlo desde este punto de vista, que creó más de 1000 diferentes productos o elementos. Galileo, pues se considera como astrónomo y físico que inventó lo del telescopio en su periodo de que él estuvo existiendo, en 1562 a 1643. Robert Hooke, con la teoría de la elasticidad, también estuvo presente y a finales de 1635 a 1703, o Isaac Newton ya con el cálculo diferencial o el integral o el manejo de la luz en 1642 a 1727. Recordemos de que todos estos procesos que nos fueron guiando, nos han ido elevando cada vez más y más importantes, ¿no? Y todas estas personas que en la actualidad muchos le llamamos científicos o inventores, pues bueno, el término real debiese de ser ingenieros. ¿Por qué? Porque estuvieron generando algo, que estuvieron aportándole algo a la sociedad como mejoramiento, ¿sí? Un mejoramiento constante para que así pudiésemos nosotros hacer situación que se pudiese manejar de una manera práctica y más sencilla, ¿no? Si no, no tuviésemos realmente en la actualidad los inventos que se tienen en estos momentos. O un segundo avance, vamos a decir, el avance de entre 1700 a 1900, pues ya vino la minería, que es una de las grandes ciencias y de grandes áreas, junto con la manufactura y el transporte. ¿Por qué? Porque empezó su gran auge, ¿no? La extracción de esos productos y el cómo se empezaron a extraer. O sea, recordemos de que pues ya no se utilizaban los mismos métodos o los mismos medios para poder extraer el producto de la tierra, sino ya se tenían otros elementos importantes y básicos para poder manejarlo. O la creación de James Watt, que fue la máquina de vapor que nos ayudó o nos sigue apoyando justamente como una medida de transporte. Tal vez ya no utilicemos algunas máquinas que funcionen a vapor, pero bajo su invento como tal, pues seguimos manejando cómo habituó y cómo se manejaban todas las herramientas y los equipos y cómo tenían que funcionar a la par para que estos pudiesen mover todos el sistema completo. O los redes de canales que se trabajan, que se tienen en Inglaterra, fueron inventados en 1780 hasta 1900. ¿Qué hubiese pasado? Pues tal vez la misma ciudad, se hubiese colapsado, estuviese inundada, no sería tan funcional como la Inglaterra que es en la actualmente. O los ferrocarriles impulsados por el motor que en 1823, recordando de que pues ahí ya se había tenido la máquina de vapor utilizada por James Watt y pues basándose en ella pues empezaron a utilizarlo, pero ahora que fuesen impulsados por motor y generando su propia energía. Posteriormente viene el desarrollo de la energía como una fuente, perdón, el desarrollo de la electricidad como fuente de energía, porque eso le ayudó justamente al mejoramiento de todos los equipos y los sistemas que se pudiesen tener. Ahí fue un parteaguas porque realmente empiezan a generarse nuevos factores, nuevos elementos cotidianos que nosotros nos rodean en el día a día. Después de ello viene por medio de Volta lo que es la batería eléctrica, o sea, cómo poder en una misma cajita guardar eh, cierta energía que, que nos haría o que nos hace funcionar a muchísimos dispositivos hasta el día de hoy, ¿no? O la teoría del electromagnetismo de Davy,
en 1830, pues para conocer y saber cómo es o cómo era el funcionamiento directamente del electromagnetismo. ¿Por qué? Porque ya en el 31 ya empieza la inducción electromagnética y ya empieza a cambiar todo un sistema completo. Ya empezamos a lo que nosotros le llamamos la actualidad, ¿no? Lo que ya realmente conocemos y cómo de repente la ingeniería ha ido evolucionando y todo esto lo hemos ido acaparando, ¿no? Ya con la energía eléctrica, pues bueno, también surgen otros elementos que funcionan con energía eléctrica, como la bombilla incandescente de Edison en 1880 o el telégrafo que mandó Morse en 1843, generando su propio código que hasta el día de hoy lo seguimos utilizando en algunas y muchos lugares, porque ¿qué pasaría cuando se haya un colapso de los dispositivos de comunicación? Pues podemos seguir utilizando el dispositivo de comunicación básico, como lo puede ser el código Morse. Ya para el siglo XIX, vamos a decirlo, ya la ingeniería ya empieza a llamarse como ingeniería. Sí, o sea, ¿por qué? Porque anteriormente, les vuelvo a repetir, se generaban y eran inventores, artistas, o sea, eran catalogadas personas, sobrehumanas en la que generaban cosas y prácticamente decían que era de otro mundo. Ya para el 1818 empiezan a generarse ya las escuelas, los institutos, por ejemplo, de los primeros fueron los del Instituto de Ingenieros Civiles, que fue en el 1818, justamente al inicio del siglo XIX, cuando se empezó a profesionalizar la ingeniería. Ya posteriormente viene el Instituto de Ingenieros Mecánicos, los ingenieros civiles, los eléctricos, los químicos, los de mina, ya aparecen en 1908 en universidades de Estados Unidos. O sea, cada vez ya se empezaba a acrecentar, o sea, ya estamos hablando de el siglo XX en 1908 y justamente ya se tenían las especializadas y ya se empezaban a manejar a profesiones ingenierías. ¿Por qué era importante la profesionalización? Porque con ello ya se tenían estudios y ya se tenía una metodología sobre dichos estudios, ya se tenía realmente una secuencia de qué se quería hacer y cómo se tenía que llevar a cabo. Ya no nada más era inventar, el proceso de inventar y generar algo y listo, ¿no? Inventar de la nada. Ya a partir del siglo XX, que prácticamente ya empezábamos a revolucionar el mundo con las ingenierías, es cuando ya empieza y dice, ¿sabes qué? Pues ahora, pues ya vamos a darle la metodología, o sea, ya vamos a darle una técnica al área de la investigación. Y por ejemplo, en 1903 surge ya el inicio del siglo XX, el primer vuelo de los hermanos Wright, o por ejemplo, Henry Ford creando su primer vehículo de motor. Ya se empezaron a generar sistemas de carreteras estatales. Pues podemos decir, oye, pero ¿por qué carreteras dentro de equipos? Porque recordemos de que también eso es un ingenio que se tiene y un área que se tiene catalogada dentro de las áreas de la ingeniería o el tratamiento de aguas, junto con las aguas residuales. Es muy importante de este apartado porque pues así ya nosotros empezamos también a ver por la vida humana, ya no nada más el mejoramiento y qué podemos hacer para disminuir sesiones o actividades del ser humano, sino también para su propio uso, para poder mejorar ya otras características u otras alternativas que se pudiesen tener directamente en su vida cotidiana. Se construyó o se genera el Canal de Panamá en 1914 o en el 31 el puente Washington allá en Estados Unidos. Y así podemos ir manejando todos los avances tecnológicos, toda la tecnología, cómo se fue desarrollando para una mejor sociedad. Siempre, nunca, los ingenieros nunca hemos visto
qué cosa podemos hacer para empeorar, no, sino para poder mejorar y tal vez por ahí en el mejoramiento que nos toca mover o nos toca ver es el poder indicar, ¿sabes qué? Pues sí, es para mejorarlos, pero también para para hacer que que no tengan que estar mm, trabajando demasiado duro o disminuir esfuerzos de ellos, eso es lo que se está buscando. Sí, y sí, o sea, pero sin olvidar que las primeras ingenierías fueron justamente para destruir poco a poco. Ustedes, conforme vayan leyendo, conforme vayan, analizando, casi todas las áreas empiezan como una necesidad humana, pero tal vez en muchos de ellos para generar ciertas situaciones que en la actualidad se consideran malas, pero pues parte de ello y se empieza a generar un nuevo conocimiento. Sí, ya justamente ya a finales del siglo XXI, ya nosotros tuvimos el boom de los microcomponentes, los mini chips, el desarrollo de las computadoras, de los sistemas de telecomunicaciones, que fuesen cada vez más rápidos, que la comunicación que nosotros tenemos, así como la de ahorita, que podemos compartir información mediante ciertas tecnologías, el uso de las computadoras, o sea, cada vez más veloces y cada vez re- este, que ocupan menos espacio. Bueno, todo esto es gracias al ingenio que se han tenido muchos de nosotros como ingenieros en nuestro propio desarrollo, ¿no? Cuando estamos buscando mejoras de tamaños, rapideces, velocidades, todos los elementos que se puedan estar ocurriéndonos, de repente nosotros lo podemos hacer justamente para mejorar y cambiar.